Hola a todos, soy Artur Villamizar Moreno, estudiante de licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento me encuentro desarrollando el curso de ética de pregrado. Para este curso nos solicitaron que como trabajo final desarrolláramos un video relatando los principales elementos que encontramos en un estudio de caso y las conclusiones para este estudio de caso. El estudio de caso es el siguiente. En diciembre de 2010, M, una menor de 12 años, hija de una familia desplazada de Buenaventura, quien 2 meses atrás fue raptada por hombres armados, la última semana antes de dejarla a unos kilómetros de donde vivía, fue víctima de abusos y quedó embarazada. Durante 3 meses, su tía ahorró para enviarla a Bogotá para que su hermana mayor la llevara a que le practicaran una interrupción voluntaria del embarazo, ya que había escuchado sobre una sentencia de la Corte que despenalizaba el aborto en Colombia, y además porque la madre de M es habitante de la calle y enferma mental. Autoridades de salud del distrito la remitieron a un hospital público. Allí fui visitada por un grupo de trabajadores sociales que le mostraron videos gráficos de abortos con la intención fallida de disuadirla. 2 semanas después de estar hospitalizada, le dijeron a la hermana mayor que los doctores del hospital rechazaban realizar el procedimiento por razones de conciencia. Fue remitida a un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde las atienden un consejero que les recordó que el aborto es un pecado. La hermana de M la lleva a su casa para pensar qué hacer y a quién acudir. Entonces esos son los elementos de- del estudio de caso. Tenemos a una menor que fue violada, de 12 años de edad. Adicional a esto, pues sus padres son habitantes de la calle. Solo tiene a su tía y a su hermana. Al parecer su tía pues está ahorrando unos dineros para que ella pudiera viajar a Bogotá a realizarse una interrupción voluntaria del embarazo, y pues no ha obtenido los mejores resultados con esto, pues no ha sido posible desarrollar ese embarazo hasta el momento, esa interrupción voluntaria del embarazo. El estudio de caso planteado es ese. A partir de eso, pues nosotros, con referente a la ética, tendríamos que realizar el estudio y los pertinentes análisis. Eh, entonces, pues, eso fue lo que encontramos. Primero que dentro de la ética, pues, encontramos, por un lado, un choque con lo que vendría a ser la moral, lo que es considerado para una comunidad bueno y malo, y por otra parte se puede encontrar algo de lo que podría ser la deontología de los profesionales para llevar a cabo su profesión y para cumplir con lo que se les exige, lo que su profesión exige que hagan frente a la comunidad. Frente a la anterior, pues encontramos diferentes referentes. Por una parte se encontraban los aportes de Martha Nussbaum, que nos decían que eh, la importancia de la existencia de un pluralismo moral, y, y además pues nos decía la importancia de que cada quien tuviera la posibilidad de argumentar sus puntos de vista para llegar a una conclusión y a llegar a unos consolidados o a unas conclusiones morales para un colectivo, que no pues no intentan eliminar las diferencias entre ellos, sino que intentan llegar a consensos. Del estudio de caso encontramos 3 ejes de análisis principales que permitieron situar la discusión en diferentes focos. En el primer eje de análisis encontramos que eh, se encontraba un choque o una contradicción entre lo que era una razón legal y una razón moral. Entonces, a partir de esos dos podríamos ver que por un lado se encontraban los fundamentos legales que el Estado democrático, y a través de la Constitución, de sus normas, de sus leyes, de sus sentencias establecía,
y por otro lado se encontraba un fundamento moral que era más consuetudinario, que se construía a partir de las costumbres y de las costumbres sociales entre los individuos. En este sentido podríamos ver cómo a través de la sentencia C-355 de 2006, la Corte Suprema de Justicia de Colombia pues determina unos elementos y da un aval para que las madres, pues algunas madres en Colombia, en unos casos específicos, puedan realizarse una interrupción voluntaria del embarazo. Pues esto en algunos casos, como les decía, muy específicos, que eran en tres en especial, que es cuando la madre, por un lado, tiene un riesgo físico para ella, dos, cuando la madre ha sido abusada para, pues, sí, ha sido abusada por físicamente o ha sido pues embarazada sin su consentimiento. En tercer lugar, cuando hay un riesgo para el bebé, los tres casos. Y adicional a esto, pues veíamos que desde ese sentido la madre se va para realizarse su aborto. No obstante, también los médicos podrían tener un apoyo desde el mismo campo legal o una razón legal para no realizar el aborto, y esto pues debido a un derecho que es el derecho del libre albedrío o la libertad de conciencia, que les permite a las personas que no consideran o que consideran que alguna actuación va en contra de su conciencia o está afectando su cosmovisión, pues ampararse ante esto y denegarse a realizar una acción. Eh, Igualmente, pues en este sentido se puede ver un choque en el mismo campo legal. No obstante, pues ese choque se sobresale de lo legal y se sienta en lo moral, porque desde las diferentes cosmovisiones y desde el mismo pluralismo moral que Marta Nussbaum nos decía, encontramos que cada quien o cada persona, cada grupo, cada colectivo encuentra formas diferentes de entender la vida y valores para sobrellevar su vida, para convivir. Es así que se encontraron algunos médicos que consideraban que dentro de su forma de vivir, pues iba contra ellos el hecho de estar afectando contra la vida de otro ser que puede que no haya nacido, pues ya está creándose y ya está en el vientre de la madre. De igual forma, pues la, la niña que está embarazada tiene también sus puntos de vista y considera que tal vez no posee los elementos necesarios o pues aboga por su libertad sexual y su libertad por planear, para organizar, por eh, planear prácticamente su vida sexual y por decidir cuándo quiere tener hijos y cuándo no. Esto en el primer eje de análisis es como podemos ver ese choque entre lo legal y lo moral. Entonces encontramos por un lado todos los elementos legales que avalan la actuación tanto de la madre como de algunos médicos, y por otro lado encontramos las razones morales que avalan esa libertad también de construir las realidades y de construir sus costumbres y su ética a partir de las vivencias que tiene el colectivo social. De igual forma, como segundo eje de análisis, encontramos que había un conflicto entre una razón democrática y una razón religiosa. Cuando hablamos de la razón democrática, estamos hablando de todos los elementos que permiten que el Estado se construya, se consolide y que a partir de él intenta desplegar a sus habitantes. Y por otro lado, dentro de la razón religiosa encontramos los elementos un poco más dogmáticos que podrían ser, pero a la vez se constituyen en una construcción
de un referente social o un referente de comportamiento moral que permite que unos individuos desarrollen su vida sin afectar la de los demás. En ese sentido encontramos que el choque entre el deseo del Estado, que es prácticamente el permitir que los individuos de una sociedad ejerzan sus derechos y libertades sin afectar los derechos de los demás, es decir, que en esta razón democrática lo que prevalece es el derecho, el ejercicio de los derechos y libertades. En tanto en la razón religiosa ya hace parte de un grupo o un colectivo donde los individuos que hacen parte de él intentan seguir unas normas que anteriormente han sido preestablecidas. En el caso de la religión católica, pues se encuentran los mandamientos y vienen a ser estas reglas de comportamiento de los individuos que hacen parte de este grupo. Se encuentra un eje de análisis de confrontación entre estas dos razones. ¿Por qué? Porque por un lado la razón democrática, que solo busca el libre ejercicio de los derechos y libertades, pues considera que a esta mujer se le ha infringido o se le ha lesionado su derecho a ejercer libremente su sexualidad. Por ende ella misma puede decidir, está a tiempo de tomar una decisión que intente resarcir este derecho. No obstante, desde la fe religiosa o la religión católica, pues no es entendido de la misma manera. Allí dentro de los mandamientos, pues se considera que debe prevalecer por encima de todo la vida de los individuos y se debe conservar la vida. Se considera un pecado el hecho de matar. Entonces, dentro de esta razón religiosa no hay espacio, no hay cabida para que la mujer pueda desarrollar su interrupción voluntaria del embarazo. No se considera como un pecado. Desde ese punto de vista se encuentra ese choque en razones. Por un lado, algunos médicos y algunos centros que optan por apoyarse dentro de la fe religiosa, incluso pues a partir de sus reglas o las reglas que están establecidas dentro de esa razón religiosa, pues intentan persuadir a la mujer. No obstante, pues ella en este caso está haciendo parte más que de la religión y está haciendo uso más que de las religiones de su razón democrática. El punto de análisis acá se centra en esas dos razones. Habría que pensarlo además por pues las implicaciones que tiene para cada uno y incluso por sus argumentos. La fe religiosa, la razón religiosa, a pesar de que es muy respetable en sociedades como la colombiana y que aporta demasiado y que permite o que alcanza las grandes mayorías en Colombia, no deja de ser, no obstante, pues no la única y no se puede llegar a totalizar. Preciso, los estados democráticos como los colombianos lo que buscan es que haya un reconocimiento a las minorías, a esas minorías que en ocasiones pues son aplastadas por la mayoría. En este campo habría que pensar más bien el eje de análisis no tanto desde el estudio de la fe religiosa, sino pensarlo más como un valor democrático que el Estado le debe garantizar a la muchacha. Y como tercer y último eje de análisis tenemos el libre albedrío o la imposición. Entonces allí podemos encontrar que a través de la razón legal que habíamos expuesto en un primer momento, se decretan unas normas que en ocasiones pues quedan muy abiertas o también pueden dar una interpretación muy amplia. No se le puede imponer a cualquiera de las partes, tanto a la niña que
no se le puede obligar a que tenga a su hijo si ella no lo quiere tener porque la ley le está hablando para que interrumpa su embarazo, pero tampoco se le puede obligar a un médico para que él realice esa interrupción del embarazo, porque la misma ley también lo avala para que él no lo realice. Eh, es como ese último eje de análisis, es pensar más bien en garantizarle a cada uno de los individuos sus derechos sin que se haga una imposición. Como conclusión al evento y como solución alternativa al estudio de caso, pues encontramos que lo más coherente que se podría realizar es que la niña, pues por ser menor de edad, entre en un proceso que sea de maduración, de estudio y de reflexión de su caso, que preciso por ella ser menor de edad no posee los elementos necesarios para tomar esta decisión y que no se intente persuadir para que lo realice o no lo realice. La idea es que ella, a través de un acompañamiento familiar y un acompañamiento de un componente profesional, eh, logren compartir con ellos, con diferentes individuos de su entorno familiar, su hermana, su tía, y un entorno profesional donde pueden estar psicólogos, trabajadores sociales, médicos y demás, compartan sobre su situación, sobre sus consecuencias, sobre sus implicaciones y se pueda llegar a una decisión que no sea persuadida por ninguno de ellos, que ella misma la madure. Esto pues evitando que lo que en un momento ella está intentando inicialmente eliminar, que es el trauma de tener un bebé, no pueda tampoco en etapas posteriores generarle un trauma peor, que es el hecho de haber incurrido en un aborto, que puede que ella quiera o no quiera. La idea es que se realice este acompañamiento y que ella logre madurar su idea y su decisión de una manera más razonable y argumentada y que eh, sea más llevable para ella. Y ya pues como última elemento en dado caso en que ella después de este proceso decida realizarse eh, o mantenga la idea de realizarse la interrupción voluntaria del embarazo, como último elemento sería ya pues identificar una nueva clínica o unos nuevos doctores que sí estén dispuestos a realizarle ese procedimiento, pero eso entonces ya lo harían acompañados con el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muchas gracias para todos compañeros. El trabajo eh, realizado como conclusiones es muy enriquecedor para nosotros porque primero que todo, como dice Marta Nussbaum en su video, nos hace el llamado a pensar qué es lo que es ética y nos damos cuenta que en realidad no sabemos qué es ética, desde dónde inicia ni dónde termina, y mucho menos moral. Consideramos que la moral es una sola que, que se encuentra presente o que que se encuentra presente en todos los individuos, pero resulta que es que la moral es diferente y como dicen hay un pluralismo moral, pero nosotros no sabemos definir dónde inicia la de uno y dónde termina el de otro, y mucho menos en ocasiones somos capaces de llegar a acuerdos. Entonces, la ética sería como esa capacidad de identificar eh, las características morales de cada uno de los individuos, de los colectivos, y empezar a establecer acuerdos entre ellos y mediar democráticamente. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Hasta luego.